Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. La paz viene de adentro, no la busques afuera. Cuando te das cuenta de cómo todo es perfecto, inclinarás la cabeza hacia atrás y reirás al cielo. Buda. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Hola. Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo estamos los dantescos de la Divina Comedia? Hoy tenemos a Gerardo Smedling. Gerardo Smedling Torres. Vamos a hablar de él y específicamente hoy vamos a hablar de los ideales de la sexología. Y primero vamos a contar un poquito quién es él para los que no sepan quién es. Y después vamos a avanzar, como siempre, con los conceptos y con lo que necesitamos aprender de este buen señor. Gerardo Smedling Torres fue humanista colombiano, nació el 5 de mayo de 1946 en Chía, departamento de Cundinamarca. Fue filósofo, sociólogo, humanista, educador y por sobre todas las cosas fue un gran autodidacta. ¿Qué es lo que tiene de interesante este hombre? Mira lo que pasa. A los 22 años, él tiene una parálisis y cae en un coma profundo. Bueno, está algún tiempito en coma. Y en todo ese proceso, él canaliza a unos maestros y cuando vuelve de ese coma, él adquiere determinada información, obviamente de estos maestros. Es una información que denominó Escuela de Magia del Amor. Y bueno, más allá de lo que cada cual pueda opinar de esto, si será o no será, si es útil o no, yo siempre digo, acá lo importante no es la forma, sino el mensaje. No nos importa el recipiente, sino el contenido. Y el contenido de lo que él cuenta después de esa experiencia, de lo que él transmite, igualmente él se muere en el 2004, con 58 años, se muere realmente joven, pero todo el tiempo que estuvo divulgando esta información, realmente es una información valiosísima y que en uno de los módulos de la Escuela del Amor, cuando se habla el módulo de la septología, que es con lo que vamos a estar charlando hoy, y específicamente de ese módulo vamos a hablar de los ideales. En la voz de Gerardo Smedling, él dice, la aceptación, que es una de las herramientas del amor, vamos a desarrollarla como una ciencia. Y él dice que es una ciencia porque cuando hablamos de ciencia estamos hablando de algo que puede medirse y que puede verificarse. Algo en lo cual no es necesario creer. Algo que comprendemos a través de la verificación. Que en realidad está diciendo que la realidad tiene un orden y que podemos reconocer a cada instante. Entonces podemos entrenarnos en fluir con ese orden. Así que manejamos este concepto en términos de ciencia. Por eso la aceptación, la aceptología, él dice que es una ciencia porque es claramente verificable. Hasta acá, ¿cómo vamos, Alejandro? Vamos bien. Yo veo puntos en común con lo que es el budismo, ¿no? El camino de la aceptación como un camino hacia la paz interior y liberación del sufrimiento. Pero un ejemplo que se me Sí, viene a la cabeza es el que viste en el episodio, creo que anterior o el otro, ¿no? De la chiquilina que perdió las piernas por un atentado de ETA. Lo que le dijo la Irene madre. Villa, cuando hablamos de Irene Villa en el capítulo de la tristeza. Sí, tal cual. Sin duda, pero ahora él habla de determinadas reglas que tiene la realidad.
Y a mí esto me hace acordar al concepto de la Kabbalah. ¿Te acordás que decía que nosotros decía, si la realidad fuese una cancha de fútbol, está bueno entenderlo también en este sentido, decía, si la realidad fuese una cancha de fútbol y nosotros reunimos a los mejores jugadores, cada cual en su equipo, con sus equipos, con su calzado adecuado, bueno, con todo lo que un jugador necesita para estar jugando en un campo de fútbol, decía, y hacemos esa analogía con la realidad, es como que si pongamos a los mejores jugadores a jugar, pero ninguno tiene idea de cuáles son las reglas de juego. Entonces dicen, lo que pasa en nuestra realidad cotidiana es exactamente eso. Nosotros estamos viviendo una realidad, pero no conocemos las reglas de juego de esta realidad. Motivo por el cual estamos un poco que a los tumbos. Entonces no alcanza con estar acá, necesitamos conocer las reglas. Y bueno, Gerard Smedlin de alguna manera está diciendo lo mismo. Entonces vamos a empezar, si te parece, con un ejercicio. Y el ejercicio dice lo siguiente, el ejercicio que plantea Gerardo Smetlin. Dice así, a ver Alejandro, estate atento. ¿Cuáles son tus dos mayores ideales en la vida? O por lo menos uno. Es una pregunta con trampa, ¿no? Ideales. No me gusta tener ideales. Sí, vos sabés la respuesta, pero por ejemplo, pensé en la adolescencia o en los tiempos en que uno empieza a construir el futuro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ideales tenías cuando eras adolescente o Ser cuando exitoso, ser ser, exitoso, y estaba en el liceo y tener muchas novias, tener muchas novias, ser popular. ser popular en esa época? Yo me había puesto a pensar también mis ideales, y mis ideales eran, por ejemplo, hacer una carrera, tener una familia, eh, ese tipo de cosas. Y que más o menos yo creo que son los ideales que todo el mundo tiene, ¿no? Tener amigos, que le vaya bien económicamente, eh, tener salud. Creo que hay cosas que damos como por descontado, ¿no? Tener salud y estar bien y sanito y todo eso. De alguna manera, los que gozamos de buena salud siempre pensamos que es algo que va a estar siempre también, ¿no? Entonces, y acá viene la segunda pregunta. ¿Qué es lo que vos esperabas lograr a partir de la realización de estos ideales? No lo tenía claro. O sea, eh, ser exitoso lo veía como una meta. Las novias se suponía que después iba a estar bien. Bien. Claro, entonces, ¿para qué es la meta en definitiva? Esos ideales No tienen una sufrir razón. ¿Cuál es la razón? No sufrir o más específicamente y estar bien. ¿Por dónde iría? estar. ¿Por dónde iría? Y yo creo que más que nada todos los que en algún momento tuvimos o tenemos ideales, esos ideales están basados en lo que creemos es la felicidad. Entonces, si se cumple tal cosa, voy a estar bien. Cuando, ¿no? Aparte, siempre es así. Cuando adelgace 20 kilos, voy a Claro, estar sí, sí. feliz. Siempre te Cuando, pones una zanahoria, un hito que va a venir adelante. exacto. Entonces cuando se logre tal cosa, mi felicidad, voy a estar pleno, voy a estar feliz, voy a estar no sé qué. Pero en definitiva, la realidad es que perseguimos ideales para llegar a un nivel de felicidad y de satisfacción o de cumplir cosas que en definitiva nos llevan a ese estado, ¿no? Ahora sí viene la pregunta interesante, ¿eh? Dice así, si tus ideales no se realizan, ¿puedes ser feliz? Esa es Ay, la qué trampa, bien, ¿no? bueno, Esa es la sí, trampa. esa es la trampa, pero ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Alguna vez algunos de tus ideales no se cumplió e igualmente uno llega a la Seguí felicidad? viviendo, fui feliz. Sí, sí. No ¿Verdad que fueron un sí? obstáculo. Sí, sí. Entonces, Y los pasaron ideales cosas bastante no se complicadas cumplen, igual. No me... igualmente
se puede, ¿no? Entonces, mira lo que dice Gerardo Smedley. Dicen, ¿se dan cuenta que en el fondo los ideales solo buscan hacernos sentir felices, útiles, satisfechos, a través de hacer algo por los demás o hacer algo por el mundo? Que eso nos va a traer felicidad, es lo que suponemos. Vamos a ver si es cierto, dice él. Observen bien que esas dos respuestas significan algo muy profundo a nivel espiritual. Si yo no puedo realizar mis ideales y al no realizarlos yo no puedo ser feliz, significa que mis ideales son un obstáculo para mi felicidad. ¿Esto queda claro? Es un obstáculo imaginario, autoimpuesto. Claro, porque es decir, vamos a suponer, yo quiero, no sé, ganar $10.000 por mes y cuando eso se cumpla voy a ser feliz. Ahora, si eso no se cumple, no soy feliz entonces. Entonces termina siendo el ideal en sí el obstáculo para la felicidad, porque yo estoy poniendo mi felicidad en ese hecho únicamente. Porque dice, porque si no se cumplen y no puedo ser feliz, se convierte en obstáculo para lo que vine a hacer al mundo, ¿verdad? Entonces, hacer feliz y aprender a amar, dice Gerardo Smedley, que venimos al mundo. Entonces, cada vez que yo me pongo una zanahoria y asocio la zanahoria con la felicidad, me estoy poniendo un obstáculo. Pero si miramos la otra respuesta, que sería, si mis ideales no se realizan, ¿no? Obviamente, no gano los $10.000 por mes. Y sin embargo, puedo ser feliz. En ese caso, mis ideales ni siquiera son importantes porque dejan de ser necesarios. Entonces, en definitiva, los ideales terminan siendo un obstáculo. No son importantes. Entonces, la cultura en algún punto, dice Gerardo Smedley, nos ha vendido una cantidad de limitaciones mentales. Pues nos preguntamos por qué no somos felices, por qué no hay paz, por qué tenemos guerras, por qué tenemos problemas. Y es que la cultura nos vendió ideas falsas y yo me las creí. Es bastante, esto que parece muy sencillo en realidad es bastante profundo. Es bastante profundo porque en algún punto todos empezamos así. Todos empezamos así, que hay que casarse o que hay que no casarse o que hay que tener tantos hijos o no tenerlos o Es que que se hay nos va que la hacer tal vida profesión poniéndonos o que hay que zanahorias, hacerlo. postergando. Exactamente. Postergando ser quienes realmente somos, ¿no? Y buscando afuera lo que en realidad ahí no vamos a encontrar. Como el cuento de Nasruddin que ya hicimos tantas veces. Entonces dice Gerardo Smedley, cuando yo aplico a la realidad de la vida una idea falsa, obtengo un resultado que no funciona. Entonces, no funcionan las relaciones, no funciona la salud, no funciona la economía, no funciona la adaptación, no funciona nada. Soy infeliz, pero el problema está en que yo no sé hacerlo funcionar. No porque afuera haya algo incorrecto. Los ideales que tenemos algunos de nosotros se realizan, pero si observan con cuidado, la mayoría no. Tenemos ideales pequeños, muy personales, de los cuales podemos realizar algunos. Pero nuestros ideales más grandes no se realizan, porque a nosotros nos gustaría que dejara de existir la miseria, la pobreza, la violencia, las enfermedades, muchas cosas que difícilmente se cumplen. Entonces, esto es clarísimo y es profundo, porque hay una fuerza que mueve la realidad y que mueve las cosas, que son determinadas reglas que al desconocerlas, nosotros estamos siempre peleando con, con cuestiones que creemos están afuera y que en realidad han estado siempre en nuestra interpretación
de este campo de juego que habla la Cábala, del cual no sabemos las reglas. Entonces está bueno porque a través de observar y mirar y charlar sobre distintas filosofías o distintas maneras de corrientes filosóficas, etc., nosotros nos podemos dar cuenta cómo hay una realidad que pertenece a todas y tiene que ver con la manera en que nosotros interpretamos la realidad. Con esas pastillas que yo siempre digo, a veces nos comemos la pastilla, nos tomamos la pastilla y vamos con ese balde mirando la realidad y no es así. Entonces, dice Gerardo Smedlin, fíjense cuál es la causa del sufrimiento desde la perspectiva de los ideales. La persona soltera que está buscando pareja tiene en su mente un ideal de pareja. Ya se equivocó, así de sencillo. Llega a la realidad de la vida y encuentra que establece una relación de pareja muy lejana al ideal que tenía. Entonces, ¿qué pasa con la persona? Entra en un estado de desilusión, en un estado de frustración, de apatía, en el mejor de los casos, o si no, en un estado de agresión, de culpar a la otra persona porque no cumplió sus expectativas, sus ideales. No es la persona que yo esperaba, esto no era lo que yo quería. Se amarga la vida, le amarga la vida a la otra persona y genera un proceso conflictivo que termina, por lo general, en una separación. ¿A qué se debe todo eso? A que la persona idealizó algo en su mente que estaba muy lejos de la realidad. ¿Te suena esta película, Alejandro? Creo que es una película archiconocida, ¿no? Muy Archiconocida. común, muy común. Sí, sí. Como cuando hablábamos del amor de mercado, ¿no? Uno va a buscar pareja y es como buscar un jean, que sea de O determinado crear, color, o que se tener ajuste al hijos por cuerpo, que tenga catálogo. determinada textura. Bueno, ahí ya es otro nivel. Nivel top de la locura de lo que estamos hablando, ¿no? Hijos por catálogo, que es, bueno, más que tristísimo. Entonces, en definitiva, nosotros estamos conociendo o a alguien, nos estamos encontrando con una persona, pero en realidad en nuestra mente, cuando miramos a esa persona, tenemos todo el mapa de cómo debería ser. Y ahí, como dice Gerardo Schmetling, ya arrancamos mal, porque no estamos conociendo al otro para saber quién es, estamos conociendo al otro para ponerle un molde. Y esto me recuerda al síndrome de Procusto. ¿Te acordás del síndrome de Procusto? Todos tenemos un Me Procusto acuerdo, sí. adentro. Sí, sí. Vamos a El, comentarlo un el poquito pobre como para tipo. que esta idea quede bien clara. Procusto pertenece a la mitología griega y tenía una posada donde pasaba gente y tenía una cama de 1,70, algo así era. Entonces Procusto, como él medía 1,70, les daba esa cama para que se quedaran en la posada. La cuestión era que si medían más de 1,70, los serruchaba para que entraran en la cama. Y si medían menos, los estiraba. Entonces el síndrome de Procusto dice que todos nosotros lo que hacemos, de alguna manera, es eso con las personas y con las ideas. Estamos todo el tiempo moldeando a las personas para que se ajusten a la medida de cómo nosotros queremos que sean las cosas. Básicamente es esto. Y date cuenta que es exactamente el ideal, esta cuestión de ideal, y concretamente en el ejemplo de pareja que estamos poniendo, es tal cual el procusto interno que todos tenemos. No estamos conociendo a alguien para saber quién es, estamos conociendo a alguien para ponerle un molde. Si cumple A, B, C, este es el molde y esto es lo que tiene que hacer, llegar y tal. Y después ya sabemos cómo termina todo esto, ¿no? Historia más que conocida. Entonces, mirá qué interesante lo que dice acá Gerardo Smedley. Yo supongo que vamos claros con los conceptos, Alejandro. ¿Vos cómo Por ahora lo vamos vas bien. viendo? Adelante. Faltan más reglas. Vamos bien. Bueno, seguimos. Ahí va. Dice Gerardo Smedley, deberíamos darnos cuenta que la resignación es una limitación mental, mientras que la aceptación es una comprensión de la realidad del orden del universo. Interesante. ¿Qué significa esto?
Por supuesto, dice, que mientras yo no conozco el fondo, y es en lo que vamos a observar, yo puedo suponer que aceptar es resignarme. Pero fíjense bien, dice, si acepto algo que no he comprendido, no lo acepté, me resigné. Si yo de veras acepto algo, es porque lo he comprendido. Y si lo he comprendido, eso me libera. Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo, ¿qué significaría esto? Imagínate que yo acepto que algo que tenga que ver con la pareja, qué sé yo. Acepto que mi pareja sea despistada. ¿Y por qué lo acepto? Porque entiendo que cada vez que está haciendo algo, está haciendo 20 cosas a la vez. Entonces es imposible controlarlo todo. Lo acepto porque lo entiendo. Ahora, diferente que yo me resigne a eso, diga, es despistado y punto. Porque es así, porque hay que fumárselo, porque hay que aguantar esta situación. Es diferente, ¿no? Y vas acumulando, vas acumulando. Y vas llenando, ¿no? La bolsita de la frustración y del desentendimiento y de todo eso. Entonces, al aceptar que idealizar significa no aceptar la realidad del universo, y cuando yo no acepto algo, el resultado de la no aceptación tiene un solo nombre: sufrimiento, culpa, angustia, agresión, porque yo culpo a los demás de que las cosas no me funcionan o me culpo a mí mismo de que no soy capaz. En ambos casos estoy cometiendo error doble. Entonces, este sufrimiento de tener que resignarme es inevitable porque, en definitiva, estoy aguantando algo que no estoy comprendiendo. Simplemente lo aguanto. Es como aguantar una pared que no sé ni por qué se va a caer ni cuándo, pero la aguanto y la aguanto y la aguanto y la aguanto. Es agotador. Va a llegar un punto en que esto no se puede mantener más. Entonces, ni los demás son culpables, ni yo tampoco. Hay algo más simple que eso. No sé cómo ser feliz, y como no sé cómo ser feliz, trato de cambiarlo de afuera para sentirme feliz, pero me estrello porque no puedo cambiarlo, porque lo que quiero no es el orden del universo. Lo que yo quiero, en realidad, es mi ideal o mi creencia o mi balde puesto en la cabeza que me está diciendo cuál es o para dónde va mi felicidad. Pero la realidad es que, volviendo a la analogía del campo de juego, no voy a poder moverme con soltura si yo no entiendo las reglas de ese juego. Y dice Gerardo Smetling, ahí la ley aparece. ¿Qué necesitaría hacer yo para solucionar este problema? Renunciar a cambiar el orden del universo. Ahora, nuestra mente incluso se resiste, dice Gerardo Smetling, a aceptar no tener ideales. Esto significa que en el fondo yo me resisto a ser feliz. ¿Qué te parece, Alejandro? Brutal. Me parece brutal. Creo que hay una línea creo que hay que profundizar entre la diferencia entre la resignación y la aceptación, porque en una mirada superficial puede parecer lo mismo. Y Por en eso, el por ejemplo que eso ponías de Inés Bella, ¿Bella es el apellido? ¿O Irene Villa? Villa, Irene, sí. Irene Villa, perdí las piernas. Puedo seguir renegando que las perdí, sufriendo, o puedo seguir para adelante y logrando todo lo que logró esta mujer, ¿no? Pero acordate que, volviendo, para los que no escucharon ese capítulo, el capítulo de la tristeza, por favor escúchenlo para entender un poco de qué estamos hablando. Pero es interesante porque la mamá le dice, o hacemos de cuenta que volvimos a nacer en esta situación, o nos quedamos todas las vidas atrapadas y amargadas en eso, ¿no? En lo que sucedió. Y es interesante porque hoy
años, esto pasó en el 92, me parece, 91-92, años atrás de esa historia, Irene se convierte en una persona con 3 carreras, en una mujer con una fuerza imponente. Entonces, hay un orden en el universo que la lleva a estar en ese lugar y en ese momento, en esa circunstancia en la cual su cuerpo queda en las condiciones que queda, pero ella se convierte en esa mujer que es ahora, en esta mujer que es ahora. Y no sabemos si por el otro camino iba a terminar con esa fuerza. Entonces, hay un orden del universo que nosotros no conocemos. Cuando nosotros nos resignamos a algo, estamos no entendiendo, pero cargando con esa información. Cuando nosotros aceptamos, estamos entendiendo el orden del universo. Entonces, hay cosas que no podemos determinar. Y esto también tiene que ver con mucha de la información que hemos compartido con Bert Hellinger, ¿no? Hay una fuerza mayor, hay un movimiento del alma que nosotros no conocemos, pero que tenemos que estar sabiendo que hay fuerzas que vemos y hay fuerzas que no vemos, pero que las dos están implicadas en la realidad. Entonces, entender y tomar la herramienta que nos invita a tomar Gerardo Smedley, que es aceptemos las reglas del universo. No nos pongamos obstáculos con creencias, con un montón de cosas que ya hemos hablado de atrás para adelante y de adelante para atrás. Es decir, aprendamos a fluir con las reglas de la realidad. Y las reglas de la realidad dicen que necesitamos entender que nosotros y nuestra mente, en muchísimos casos, es verdaderamente la limitación. Volviendo a Irene, lo que hace la diferencia es la forma en la que ella abre su mente a todo lo que siguió después del accidente. Claramente. Así que bueno, básicamente por hoy esta es la propuesta, empezar a que observemos nuestros ideales. A pesar de que algunos ya tenemos algunos años, otros son más jóvenes, pero contar con esta información para observar lo que fue, lo que elegimos, lo que nos creímos y empezar a ver para adelante qué ideales tenemos, si es que los tenemos, cómo funcionan, si son un obstáculo o cómo lo estamos viviendo y en qué medida estamos entendiendo las reglas del juego. Así que bueno, los queridos oyentes de la Divina Comedia, siempre aquí tenemos tarea para hacer y para observar, así que bienvenidos todos, lo mismo para compartir este programa a quien le puede interesar, para hacernos preguntas, para lo que sea. Así que estamos y nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo. Seguiremos con este tema que es muy bonito. Chao, chao. Gente, un abrazo y bueno, como dice Ale, hay que seguir laburando. Acá no se para. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.